Bueno, ahora sí vamos al mensaje de hoy. Para hacer una breve recapitulación, el último tema del que hablamos era acerca de la confirmación del pacto de gracia con David. Dios hace el pacto, Dios confirma más bien el pacto de gracia con el rey David. Le promete que de su descendencia vendría uno que sería rey de Israel para siempre. ¿Recuerdan eso? Y decíamos que aún después de que Dios confirma el pacto de gracia con David, el pueblo vuelve a desviarse. El pueblo volvió a descarriarse de los caminos de Dios, y fue inmediatamente después. Si el siguiente rey, Salomón, fue el culpable de que el pueblo se desviara de la adoración al Señor. Él adoró a otros dioses, pero Dios le había prometido a David que de su descendencia, de su simiente, vendría uno que sería rey para siempre, que su trono sería firme. Esa fue la promesa de Dios para el rey David. Ahora, interesante, hasta donde hoy vamos a comenzar, hoy vamos a la parte que llamamos el reino inaugurado, porque el primer capítulo o la primera parte de esta gran historia fue el rey eterno. Después hablamos del reino desafiado, la rebelión satánica que se suscitó en el cielo. Después nos pasamos ya cuando aparece el hombre en la tierra, y hablamos de la parte del reino anunciado. Fueron 3 temas que hablamos del reino anunciado. Primero hablamos de los delegados del rey, luego hablamos del pacto de gracia que Dios hizo con Abraham, y luego el pacto de gracia que Dios confirmó con el rey David. Para hoy pasarnos a la parte del reino, que sigue siendo el tema de la Biblia, el reino inaugurado. Y hoy vamos a hablar de la simiente prometida, de ese rey que Dios le prometió a David, que se sentaría sobre su trono y que sería rey sobre Israel para siempre. Habían pasado a estas alturas de la historia ya 1000 años aproximadamente, desde que Dios hizo la promesa al rey David de que su descendencia vendría el que sería ese rey. Pero la promesa aún no se había cumplido. Al contrario, el pueblo de Israel se había dividido, y en esos 2 reinos que surgieron de esa división, la mayoría de esos reyes habían sido malos, muy malos, por cierto, malos reyes, malos monarcas. Pero aún así Dios mantuvo su fidelidad para con David y su pacto de que de él vendría el que sería su heredero. Así que les voy a pedir que vayamos de nuevo a Génesis, por favor, porque con ese pasaje quiero que comencemos el capítulo de hoy. Génesis capítulo 3 y versículo 15. Estas palabras dijo el Señor a Adán y Eva inmediatamente después de su caída, de su pecado, de haber fallado a Dios. Le dijo Dios estas palabras a sus hijos, porque eran sus hijos, Adán y Eva. Le dijo el Señor, leamos juntos Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Estaba hablando el Señor de que vendría de la simiente de la mujer uno que heriría en la cabeza a la serpiente. Ahora vámonos a Gálatas 3:15. Esto es Génesis 3:15, la promesa de una simiente que destruiría a la simiente de la serpiente. Ahora vámonos a Gálatas 3:15 y 16. ¿Listos? Dice ahí: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, está hablando de su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es, ¿quién dice? Es Cristo. Entonces, ¿de qué simiente estaba hablando el Señor allá en Génesis? De Cristo, la simiente que Dios prometió que vendría, el que sería rey eterno de Israel. El rey eterno del que habla la Biblia antes de Génesis es justamente nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, mis hermanos, en esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tus promesas, por el pacto, Señor, de gracia que has hecho con nosotros.
por habernos escogido y amado, Señor, a formar parte de tu pueblo especial, tu nación, Señor, pueblo adquirido con sangre, mi Dios, de Jesucristo. Padre, bendice esta noche a cada uno de los que estamos aquí, de los que oyen este mensaje, Señor, también a través de la radio y lo verán a través de internet, Señor. Bendícenos a todos con tu palabra, edifícanos, consuélanos, exhórtanos, Señor. Ayúdanos también a conocer mejor tu palabra y el plan que tú tienes para nosotros. Padre, quita de nuestras mentes todo lo que nos pueda estorbar o distraer. Que nuestros pensamientos en este momento, Señor, estén alineados con tu voluntad. Que nuestro corazón esté atento y nuestros oídos receptivos a lo que tú nos quieres decir esta noche. Espíritu Santo, haz la obra. Espíritu Santo, controla nuestras vidas por completo en este momento. Bendícenos, ministranos, llénanos, Espíritu de Dios. Gracias, Padre, te damos en esta noche, oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, Dios entonces te mantenía su pacto a pesar de lo que hemos venido viendo. Él hizo el pacto desde el principio allá de la caída del hombre, pero Él ha mantenido el pacto. Curioso, la Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, ¿cómo permanece Dios? Eso es lo maravilloso de nuestro Dios, hermano, que nosotros somos infieles, pero Él se mantiene fiel. Entonces, esa es la enorme bendición, y también aprovecho para decir que esto es lo que descarta por completo nuestra autojusticia en nuestra relación con Dios. ¿Cómo pretenderíamos nosotros querernos justificar delante de Dios con nuestras obras si somos un montón de desleales para con Dios? En los más pequeños detalles somos desleales con Él, en nuestros pensamientos, en nuestras obras, en todo somos desleales. Y pretenderíamos nosotros llegar delante de Dios y decirle: Señor, yo me merezco ser tu hijo, yo me merezco la salvación. Si no merecemos absolutamente nada. Por eso es que todo lo que nosotros recibimos, todos los beneficios del pacto son el resultado de la gracia de Dios. Por eso lo denominamos el pacto de gracia. Ahora bien, Dios ha prometido que vendría uno que sería descendiente de David, prometido esa simiente del antiguo pacto, ¿verdad? Ya vimos ahí en Gálatas 3:15 que es de Jesucristo de quien se refieren las escrituras. Y un detalle, porque aquellos que creen que como que Jesús de repente cuando Dios vio que el hombre pecó, dice el Señor ahora: ay, ¿ahora cómo hacemos? El hombre nos ha fallado, que se nos ocurra algo. Y entonces Jesús dijo: se me ocurre algo, voy a ir y voy a morir por ello. No es cierto. Dios no estaba echando a andar planes contingenciales. Todo esto estaba planeado desde antes de que el mundo existiera. Vea conmigo por favor en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice, versículos 19 y 20: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada, ojo, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, ¿desde cuándo estaba predestinado que Jesucristo, que Dios mismo se encarnaría en la figura de un hombre y vendría a redimir a los suyos? ¿Desde cuándo estaba eso previsto? O sea que antes de que Dios pusiera al hombre en el huerto, ya estaba planeado que Él iba a venir a redimirnos. Amén. Y que traería consigo la inauguración en la tierra de su reino, ese reino eterno que existe desde antes de la creación del hombre, y aun cuando la tierra deje de existir como la conocemos, el reino de Dios continuará siendo. Por eso es el reino sempiterno. Y esto de su venida, de ser en la simiente de la mujer, como dice Gálatas 3:15, es algo que estaba planeado. ¿Sabe qué interesante es entender estos detalles, hermano? Que nos da confianza. Confianza en el sentido de que la palabra de Dios, hermano, mire, no sé si usted había pensado en esto. ¿Cuánto fue el tiempo que se tomó para escribir la Biblia? Es decir, la Biblia no la escribieron en un año. La Biblia la empezaron a escribir hace 5,000 años. ¿Y cuánto tiempo duró la escritura? Perdón, que se escribiera la Biblia. ¿Cuánto tiempo cree que eso tomó?
cerca de 3000 años. Y alrededor de 20 personas intervinieron durante esos 3000 años para escribir la Biblia. O sea, no fue una sola persona. Es decir, el autor es uno solo, es Dios. Pero quien la escribió no fue uno solo, fueron alrededor de 20 personas distintas en un periodo de 3000 años. ¿Cómo pudieron hacer esas personas para ponerse de acuerdo y que la Biblia no tuviera ninguna contradicción y que la Biblia mantuviera unidad de tema y para que la Biblia hablara de una misma cosa? ¿Cómo podrían haber hecho estas 20 personas a lo largo de 3000 años para escribir un libro como ese? Es imposible, exactamente. Que tiene el mismo autor, y ese autor es... ¿Quién cree que se le ha ocurrido hacer otra hazaña como esa? De escribir un libro a lo largo de 3000 años. Lo van a empezar a escribir ahora y en el año 5000 después de Cristo lo van a terminar y va a mantener la unidad de tema. Imposible, hermano. Ahí nosotros podemos ver la evidencia de la sobrenaturalidad de las Escrituras. Entonces, la Biblia nos habla acerca de estos detalles, de todo como Dios lo ha planeado antes. Y las cosas han venido sucediendo tal y como está escrito. O sea, que Dios no es Nostradamus. No es que Dios está adivinando o prediciendo el futuro. Dios nos dice lo que va a pasar porque Él hizo la historia. Y nos la dejó escrita en la Biblia. Y ahora las cosas solo van sucediendo como están escritas, como Dios las planeó desde antes de que el mundo fuera. Y luego vemos que Dios, como lo había anunciado, nosotros seríamos, que Jesús sería descendiente de David. Veamos allá en primer libro de Crónicas 17. Primer libro de Crónicas 17, del 11 y 12, dice así: y cuando tus días sean cumplidos, este es el pacto que Dios hizo con David, cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. A uno de entre tus hijos. No se refería, hermano, por aquellos que creen que debe haber sido de todos los hijos que David tuvo. No, estaba planeado que sería David. Cuando dice uno de entre tus hijos, se refiere a la siguiente y siguiente y siguiente y siguiente descendencia. Ya vamos a ver un detalle. Entonces, de uno de entre tus hijos levantaré, dice, a uno y afirmaré su reino. Y luego dice en el versículo, hasta el 14 le damos, y me edificará casa y yo confirmaré su trono. ¿Para cuándo? Hermano, cuando Dios estaba hablando que iba a levantar uno de entre su descendencia, que le confirmaría el trono eternamente, ¿acaso podría referirse a Salomón? ¿El trono de Salomón o el reino de Salomón podría ser un reino eterno? De ninguna manera, no se refería a ninguno de sus descendientes mortales, estaba hablando de alguien más. Y le dice el versículo 13: yo le seré por padre y él me será por hijo, el unigénito hijo de Dios, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino, el reino de Dios. Lo confirmaré, ¿para cuándo dice? Y su trono será firme para siempre. Pero no se refería a los reyes que vinieron después, Roboam, Jeroboam, Asa y todos los demás reyes, Josafat, Acab, etcétera. No se refería a ellos. Está hablando de alguien más. Dios le estaba diciendo a David: de tu simiente vendrá el que será rey de Israel. ¿Cuándo le dijo esto? 1000 años antes de que Jesús viniera. Hermanos, la Biblia es tan precisa que incluso Dios notificó a los profetas y al pueblo la fecha exacta de su advenimiento. Ya lo veremos. Ahora, vaya conmigo a Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Otra de las profecías de su venida. Isaías 9, 6 y 7. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David, ahí está confirmando que sería un descendiente de David, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre.
Ahí estaba anunciado que el descendiente, el rey que estaría en el trono, sería descendiente de David. Ahora vaya conmigo a Mateo, capítulo 1. Mateo 1:1, por favor. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo. Luego continúa diciendo, por los que tienen su Biblia, hijo de David, hijo de Abraham. ¿De quién es hijo Jesús? De David y de Abraham. O sea que David era descendiente biológico de Abraham y Jesús era descendiente biológico de David. Y ahí por eso está la genealogía. Usted ahí puede seguir quién era el padre de Jesús. El padre de Jesús fue José, y antes de el padre de José, ahí dice, en el versículo 16, usted agarra al revés y ahí empieza a encontrar la línea biológica. Dice que Jacob engendró a José, o sea que el padre de José se llamaba Jacob, y el padre de Jacob se llamaba Matán, y el padre de Matán se llamaba, y así sucesivamente. Ahora, váyase al versículo 17, ahí en Mateo 1. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Mire esto. Alguien dirá que es casualidad, pero todo eso estaba planeado. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Lo describe la Biblia. Entonces, ¿de quién es hijo Jesús biológicamente hablando? ¿De quién es descendiente? De David. Ahí se estaba cumpliendo la promesa del Señor de la venida de el Mesías, del que ocuparía el trono de David. Para nosotros los cristianos, esto como que no es algo así tan asombroso, hermano. Pero si usted le va a decir esto a un judío y le presenta todas estas evidencias, todas estas pruebas bíblicas con la Biblia de ellos, porque acuérdense que los judíos no admiten el Nuevo Testamento. Para ellos solamente es la ley y los profetas. Ellos no aceptan nada del Nuevo Testamento. Y usted va y les demuestra con estos que el Mesías que ellos esperan, porque los judíos lo siguen esperando, era Cristo. Y les demuestra a usted con la Biblia que ellos tienen, y aún así ellos no creen en Jesús, porque la mayoría de judíos no creen en Jesús. Claro, hoy hay judíos cristianos, pero la mayoría de ellos siguen esperando al Mesías, al rey que fue anunciado. No, ellos lo mataron pues, porque negaron que él era el Cristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Lo que la Biblia nos menciona en los evangelios. Hay muchos, la mayoría de judíos todavía continúan negando que Jesús es el rey que Dios les ha prometido, o les había prometido, porque ya vino. Nosotros entendemos que él ya estuvo entre nosotros. Ahora, vaya conmigo a Daniel capítulo 9, versículo 23 al 27. Daniel capítulo 9, versículos 23 al 27. Aprovecho y le aclaro, este es uno de los pasajes más polémicos de la Escritura, por algunos hermanos que alguna vez se han tomado el trabajo de leerlo. El solo análisis de este pasaje genera una cantidad de controversias, opiniones y hasta doctrinas encontradas. De aquí usted va a escuchar los términos como el premileniarismo, el postmileniarismo, el amileniarismo, que son posturas acerca de cuándo va a venir el Señor. Algunos dicen que antes del arrebatamiento, otros dicen que después del arrebatamiento, otros dicen que después de la tribulación, otros dicen que antes de la tribulación, etcétera. Perdón, corrijo, dije mal las cosas. Unos dicen que va a venir antes de la tribulación, otros que va a venir después de la tribulación, otros que viene hasta después del milenio. Es decir, hay diferentes posturas acerca de la venida de Jesús, y todo eso, muchos de ellos sacan esas posturas de este pasaje. Dice Daniel 9, 23 al 27. Al principio de tus ruegos, esta fue una oración que Daniel hizo al Señor, que le revelara cuándo sería el final del cautiverio de su pueblo. Entonces Dios le manda por medio de un ángel la siguiente revelación: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende, ¿qué dice? La visión. Ojo, ahí vienen los números, que es lo que hace bastante complejo de interpretar este pasaje, porque además es un pasaje profético y escatológico. 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Cuando el Señor dice 70 semanas, justamente el pueblo estuvo cautivo
70 años. De ahí ya se empiezan a sacar algunas conclusiones. Dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esto, hermanos, debemos entender y tener claro que esos números no necesariamente tienen una interpretación literal y exacta. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuánto es eso? 7 más 62 son 69. ¿Y cuántas semanas dice el versículo 24 que son las que se va a tardar hasta que por fin sea ungido el santo de los santos? ¿Cuánto nos deja esa, si sumamos las 62 más 7 semanas, 69, ¿cuánto nos resta? Una semana. De ahí es donde se saca la conclusión que esa última semana son los 7 años de la gran tribulación. Pero no es el tema en el que me voy a meter, solo le digo para que usted tenga una idea de dónde salen esos datos. Ahora, dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Hablaba de que sería asesinado, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Habla por de ahí donde sacan que a la mitad de la gran tribulación habrá ciertos hechos que van a acontecer. Hay que relacionar esto con Apocalipsis, pero no ese es el tema. A lo que yo me quiero referir es a la parte del versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Es decir, que Dios había dado un tiempo preciso de cuándo sería la venida de Jesús. Ahí hay toda una operación aritmética que coincide, porque Él le dice desde la fecha que se da la orden para restaurar y edificar la ciudad hasta el Mesías príncipe. Imagínense el lujo de los detalles que Dios le dio al pueblo acerca de la venida de Jesús. Imposible equivocarnos acerca de Él, hermano. Todo estaba anunciado por las Escrituras. Dije, no voy a entrar en los detalles escatológicos, solo quiero señalar que Dios había dado incluso la fecha en que Jesús vendría. Ahora vaya conmigo a Zacarías capítulo 9 y versículo 9. El tema escatológico, en un futuro abordaremos ese tema. Zacarías 9:9. Ahora viene otra profecía también acerca de la venida, del advenimiento de Jesús. Alégrate mucho, hija de Sión, eso es el pueblo de Israel, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey, hablando del rey eterno, vendrá a ti, justo y salvador, pero siendo él el rey de reyes, mire cómo vendría, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo. Mire qué interesante el contraste. El que sería el rey de reyes llegaría al pueblo montado en un asno. ¿Cuándo se profetizó esto? Más de 600 años antes de que Jesús llegara. Por eso usted y yo leemos luego en los evangelios cómo entró Jesús en Jerusalén. En un burro, ¿verdad? ¿Fue casualidad eso? ¿Por qué entró Jesús en un burro? Porque es más, le dijo a sus discípulos, vayan y consigan, ahí hay alguien que les va a dar, y díganle que el Señor manda a pedir este asno, porque así estaba escrito. Y Él vino para cumplir las Escrituras. Todo estaba de acuerdo
al plan. Ni un solo detalle se ha perdido. Entonces, ahí vemos nosotros que Jesús, ese es el primero de los puntos que debemos entender. Jesús era el Mesías, Jesús era la simiente prometida, el descendiente de David, el que sería rey sobre Israel. Es Jesús, no hay otro, no hay donde perderse. Para los cristianos eso no es cosa difícil de aceptar, pero para muchas religiones sí. Para muchas religiones sí, no aceptan que Jesús es el rey, el Mesías que Dios prometió en las Escrituras. Hablemos un poco acerca del nacimiento de ese rey y de lo sobrenatural que rodeó a su venida. Primero, decía el Señor, fue anunciado, como decimos, miles de años antes, más de 2000 años antes de su venida, Él ya había sido profetizado. Luego, en el momento de su nacimiento, aparecen ángeles anunciando su nacimiento. Miren Lucas capítulo 1, versículo 26. Lucas 1:26, cuando Jesús nació, dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿De dónde era Jesús? ¿De dónde era Jesús, hermano? De Galilea, ¿verdad? Pero ¿dónde nació? ¿En dónde? Nació en Belén, ¿verdad? Recuerde que cuando fueron empadronados, ellos iban a la ciudad de David y a mitad del camino a María le vinieron los dolores, dice, ahí en Belén se quedó y le tocó que dar a luz en un pesebre. ¿Dónde había profetizado Dios que iba a nacer el Mesías? En Belén. Tú, Belén Efrata, pequeña, de ti saldrá el que me será rey, dijo el Señor. Entonces, eso también estaba profetizado, de las muchas profecías que coinciden con el nacimiento de Jesús. Entonces, él era de Galilea, pero llamada Nazaret, dice, fueron a decirle a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y le dice en el versículo 29, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios dará ¿qué? El trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Para cuándo? Para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿No eran estas las palabras que Dios le había dicho al rey David 1000 años antes? Y ahora aparece un ángel y le dice a una mujer: tú vas a ser quien va a concebir a ese niño. ¿Y por obra de quién? Del Espíritu Santo. Detalles que están alrededor del nacimiento de Jesús. Quien quiera negar la divinidad de Cristo, quien quiera negar su preexistencia, definitivamente tendría que anular todas estas cosas, todas estas pruebas, para decir que Jesús no era el rey que Dios había prometido. A propósito, hago un breve paréntesis en esto. ¿Cuál es el espíritu de la Navidad? El nacimiento, pero obviamente no el nacimiento que ponen debajo del árbol, ¿verdad? Ni el árbol, ni Santa Claus, ni los Reyes Magos, ni el pavo, ni los regalos. ¿Verdad que nada de eso es el espíritu de la Navidad? ¿Qué? Pues ayer, por cierto, escuchaba yo a alguien decir que hay iglesias que ¿cómo se dice? Como que asesinan la Navidad. Que asesinan la Navidad. A mí me han tildado de ser asesino de la Navidad. Sí, el Grinch. Y si ustedes lo ven de esa manera, yo acepto el término, lo recibo. Yo soy asesino de la Navidad. Pero es que realmente la Navidad no la encuentra usted en la Biblia. Muéstreme un pasaje que dice la Escritura o que los apóstoles le dijeron a los discípulos: y en diciembre celebren la Navidad. Habló de la Santa Cena,
que es la Pascua de los cristianos. Y habla de otras cosas que usted puede señalar ahí, pero no encuentra usted algo que diga y celebren la Navidad del 25 de diciembre. No está. Entonces por eso es que a mí díganme asesino de la Navidad y con solvencia digo, lo soy. Y entonces, hermano, ¿qué es lo que van a celebrar en la iglesia el 24 de diciembre? El nacimiento de Jesús, del Mesías que Dios prometió que vendría para ser rey sobre Israel para siempre. Entonces nosotros no vamos a celebrar la Navidad. Si le preguntan, ¿y en la iglesia van a celebrar la Navidad? No. Y entonces vamos a celebrar el nacimiento de Jesús, que debemos estar claros. Yo se los he dicho, Jesús no nació el 24 de diciembre o el 25 de diciembre a las 0 horas. No se sabe cuándo. Es más, está comprobado que celebrar la Navidad del 25 de diciembre, yo se los digo para que al menos lo sepamos, ¿verdad? Nosotros sabemos que no hacemos diferencia entre día y día, pero celebrar la Navidad el 24 de diciembre está más relacionado a una fiesta pagana que tiene que ver con el solsticio, el día más oscuro del año en el hemisferio norte, que es el 22 o 21 de diciembre, depende de los años, a veces cambia, puede ser 21 o 22 de diciembre, tiene que ver con la celebración del solsticio, más que con el nacimiento de Jesús, que no se sabe la fecha exacta. Así es que, ¿qué vamos a celebrar nosotros el 24 de diciembre? El nacimiento de Jesús. La Navidad es una fiesta del mundo que tiene que ver con comprar, gastar, emborracharse, Santa Claus, pavo, árbol y todo, en lo que el único que nos figura es Cristo. Y nosotros a quien vamos a venir a adorar y a celebrar es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que cierro el paréntesis. ¿De qué estamos hablando nosotros? De ese rey que fue anunciado, del rey que fue prometido por el Señor y que vino y se encarnó en la persona de Jesucristo, que fue anunciado miles de años antes, que fue planeado antes de la creación del mundo y que se cumplió en Jesucristo. Ahora, dice como estaba ahí, que fue dicho a una virgen y fue profetizado que sería, que nacería de una virgen. Vaya conmigo a Isaías 7:14. Isaías 7:14. El Grinch de la Peniel, van a decir. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen. Y hermano, ¿y cómo pueden ahora negar que Jesús es el único ser que ha nacido de una mujer sin la intervención de los, ¿cómo sería? Sí, ni de los cromosomas sería, ¿verdad? No, ¿cómo es? Bueno, no tuvo que intervenir ningún hombre, pues. Fue Dios quien puso a Jesús en el vientre de María. Y dice ahí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Imagínese usted, hermano, Dios en medio de nosotros, reinando, mostrándonos su gloria, redimiéndonos de nuestros pecados. Eso es algo que Dios había anunciado antes. Todo eso es la sobrenaturalidad del nacimiento. Ahora vamos a Mateo 1:18. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, o sea, no habían tenido ningún tipo de contacto, se halló que había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo, y José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor, otro ángel que viene a anunciarme. Un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador, o el que salva. Por eso él es Emmanuel, porque es Dios con nosotros, y es Jesús porque es nuestro Salvador. Y todo eso había sido profetizado y se cumplió en la persona de Jesús. Vamos a Miqueas capítulo 5 versículo 2. Ay, hermano, mucho usamos la Biblia, por si no la lee todo el resto de la semana.
Pero tú, lo que les había mencionado hace un rato, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. ¿A qué hace referencia que sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad? ¿De qué cree a qué cualidad de Jesús se está refiriendo? A que Él es eterno. Que aunque algunos dicen que Jesús fue creado, no es cierto. Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Dios, el verbo, que sería el término apropiado para referirse a Jesús en la Trinidad, el verbo de Dios, lo único que hizo fue tomar forma humana, que era parte del plan, tomando forma de siervo, dice Filipenses 2, estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo. Entonces Jesús es Dios desde la eternidad, pero tomó forma humana para venirnos a redimir de nuestros pecados, que era parte del plan. Otro detalle es que atrajo incluso a otras naciones representadas a través de unos magos para que estos vinieran y le reconocieran como rey de reyes. Vamos a Mateo 2:1. Mateo 2:1 dice: cuando Jesús nació en Belén, hoy relacionamos Miqueas 5:2 con Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el quién, hermanos? No dijeron el niño. ¿A quién buscaban los magos? A un rey que ha nacido. Dice: ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a, hermano, a un niño, hijo de un carpintero de Galilea. Lo fueron a buscar a Belén, así dice el versículo 1. ¿Y a quién buscaban? No buscaban al hijo del carpintero, buscaban al rey de los judíos que había nacido, porque Jesús no se hizo rey. Jesús es el rey. Él es el rey eterno del que habla la Escritura, encarnado en la persona de Jesús. Entonces Él atrajo incluso a otras naciones representadas en esos magos para que mostraran la adoración. Y desde el inicio fue reconocido como rey y fue adorado como un rey. Quiero que vea, por favor, ahí siempre en Lucas. Vamos ahí a Lucas vamos. Lucas capítulo 2, por favor. Vámonos al versículo 13. Bueno, desde el versículo 8 leamos. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Esto ocurrió en la noche que Jesús nació. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, otro ángel anunciando. Mire, se lo anunciaron a María, se lo anunciaron a José, se lo anunciaron a los pastores. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Anunciando el nacimiento de Jesús. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Entonces nosotros vemos que cuando Jesús nació, incluso los ángeles le adoraban. Los magos vinieron ¿a qué? A adorarle. Es decir, que Jesús fue adorado desde el mismo momento de su concepción, porque Él es Dios y Él es el Rey eterno del que nos habla la Escritura. Era simplemente que Dios estaba participando de la naturaleza humana, de la naturaleza carnal. No hablo de que Él cometió pecado, pero sí conoció lo que son las tentaciones, y dice la Escritura que aprendió la obediencia. Vamos a Hebreos capítulo 2, versículo
14 al 17. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, refiriéndose al Hijo de Dios, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió, ¿a quién socorrió el Señor? El versículo 16 dice, no socorrió a los ángeles. ¿A qué ángeles cree que se está refiriendo? Los ángeles que se rebelaron contra Dios en el cielo, Jesús no los socorrió. Dice que esos ángeles fueron lanzados y algunos están en prisiones eternas, esperando el día del juicio. Pero a nosotros, dice el versículo 16, pero ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió. ¿A quién vino a socorrer? ¿Y quién es la descendencia de Abraham? Nosotros. Pero para socorrerla era necesario hacer algo, y por eso dice el versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó, es decir, tomó forma humana. Vámonos al capítulo 4, versículo 15, siempre de Hebreos. Son detalles que muchas veces se pasan por alto, pero que este es el momento para relacionarlos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin. Es decir, cuando dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, es que Jesús experimentó todas las pasiones que usted y yo podemos, ¿como cuáles? ¿Se entristeció Jesús? ¿Sí o no? Sí. Dice la Biblia que allá cuando estaba en el huerto de Getsemaní, que se acercaba su hora, dice que se turbó exageradamente, al punto de que sudaba, dice, como grandes gotas de su agonía, tristeza, y le dijo, si es posible, pase de mí. Y esa era la parte humana de Jesús. ¿Se enojaba de Jesús? Sí. Alguien dijo, no, es que Dios no se enoja. Claro que sí. Y cuando vio a aquellos que tenían el templo, lo habían convertido en un mercado, ¿qué hizo? Hizo un azote. La Biblia no dice si le dio a alguno. Yo sí creo que a más de alguno le debe haber arriado algún su riendazo. ¿Usted cree que no? ¿Se enojaba Jesús? Sí, se enojaba. A sus discípulos, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Es decir, Jesús fue semejante a nosotros, solamente que Él nunca pecó. Ese es nuestro Dios, al que Dios le delegó, porque Él dice que Él vino a cumplir lo que habían acordado con el Padre. Ahora, ¿qué significa? Por el tiempo, vamos rápidamente, ¿qué significa la venida de Jesús a este mundo? Vamos a Lucas 17, 20 y 21. Significó, hermanos, la inauguración del reino. ¿Qué es de lo que tanto hablamos? El reino de Dios ya está entre nosotros, ha sido inaugurado. Lo que esperamos es la plenitud del reino de Dios. Lucas 17, 20. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, porque le preguntaron, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? El reino de Dios, les dijo, no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo ahí, porque he aquí el reino de Dios está. ¿Y de qué? ¿A qué se refería cuando dijo el reino de Dios está entre vosotros? Es que el reino de Dios ya está aquí. Usted y yo somos representantes del reino. Y no, Jesús dijo que se arrepintieran porque el reino de los cielos se había acercado, pues. Y no Él es el rey. ¿Qué más acercamiento queremos nosotros del reino de Dios si el rey mismo estaba con nosotros y está con nosotros ahora? Entonces, ¿qué significó la venida de Jesús? La inauguración del reino. Significó la encarnación de Dios mismo entre nosotros, el Dios mismo hecho hombre. Significó también el cumplimiento del pacto de gracia. Jesús vino a cumplir el pacto de gracia ahí en Lucas 3:23. Esa parte sí quiero que la veamos, no quiero omitir esa parte. Jesús vino a cumplir el pacto de gracia. Dijo Jesús mismo al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo
de Elí, y ahí empieza a hablar de la genealogía de Jesús y termina diciendo al final en el 38, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de ¿quién? O sea que si usted sigue la línea biológica de Jesús, él es biológicamente descendiente de Adán, obviamente, ¿verdad? Porque todos descendemos de Adán, pero la genealogía de Jesús pasó por Abraham, pasó por David, pasó por cada uno de los personajes de la Biblia como Dios lo había establecido. O sea que perfectamente se cumplió en él todas las profecías, fue el cumplimiento del pacto de gracia que Dios había antes anunciado. Ahora, ¿qué podemos concluir nosotros de esta parte de la historia, hermano? Algunos detalles interesantes, algunas conclusiones importantes acerca del pacto de la simiente prometida. Número uno, es que Jesús es la encarnación de la presencia de Dios entre nosotros. Quien quiera negar que Jesús es el Cristo tiene que hacer a un lado la Biblia y descartarla por completo como autoridad acerca de nuestra fe. Tendríamos nosotros que decir ni el Nuevo Testamento ni el Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento apunta hacia Jesús. No podríamos negar, tendríamos que rechazar las Escrituras por completo. Número dos, Jesús es, hermanos, la simiente que aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente. La carta a los Colosenses dice que él en la cruz, dice, venció a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice también, como leíamos en Hebreos 4, que Jesús es quien vino a vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Entonces, ¿quién es el que vino a acabar con la serpiente? Es Jesús. El que le va a poner fin al diablo acá en este mundo, ¿quién es? Es Jesús. A la rebelión que se suscitó allá en el cielo, ¿quién le va a venir a poner fin? Es Jesús, la simiente de la mujer. Por eso es que Jesús tenía que nacer, encarnarse en la persona de un hombre. Él es la simiente prometida. Y lo último que podemos concluir también de este tema es que Jesús vino a inaugurar el reino de Dios sobre la tierra. Usted y yo ya estamos en el reino de Dios. Somos parte del reino de Dios. Solamente estamos a la espera de que ese reino se muestre en toda su plenitud, que será cuando el Señor suprima todos los reinos de la tierra y entonces venga Él con poder y gloria, como dice la Escritura. Ahora vino el libro de Apocalipsis. Cuando lleguemos ahí vamos a ver que su primera venida fue humilde, en un asno. Pero si usted lee el capítulo 18 del libro de Apocalipsis, ya Jesús ya no viene en un asno. Dice que viene venciendo y para vencer. Y viene en un caballo y con una espada. Ya la segunda venida de Jesús no es como la primera, es diferente. Entonces nosotros ahora lo que esperamos es la plenitud del reino de Dios, porque ya el que había de venir está entre nosotros y habita en nosotros. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, gracias te damos por mostrarnos